Y hay ocasiones en las que uno tiene bastante claro lo que quiere compartir y conforme lo va desarrollando, pues se reivindica en lo que quiere compartir. Y hay otras ocasiones, como es el caso hoy, en el que uno tiene una idea y de repente cuando empieza a estudiar el texto y cuando empieza a estudiar la palabra aparecen infinidad de ideas y de temas en los que uno no pensaba, pero que desde mi punto de vista, si están ahí es porque Dios los ha puesto y por eso pues voy a intentar compartirlos. No me voy a salir para nada del texto que acabamos de leer, pero es un texto muy rico. Seguro que habéis leído un montón de veces las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, las habéis leído y seguramente estudiado un montón de veces. Pero alguien decía hace poco que cada vez que uno se acerca a un texto, siempre se descubren cosas nuevas. Y para mí ese es el caso y espero que pueda ser el vuestro también. Todo empezó en mi mente, lo que voy a compartiros, con un trozo de una canción de Marcos Vidal. Yo he redescubierto a Marcos Vidal redisfrutado, porque lo conozco desde que empezó a hacer música, como aquel que dice, con el primer disco, Buscadme y viviréis. Y su música es espectacular. Son unos sermones con música preciosos y yo pensaba mientras preparaba esto que si Jesús hubiera tenido que escoger a alguien hoy en día para escribir otras 7 cartas, pues escogió a Marcos Vidal, porque tiene algunas canciones que van muy de acuerdo con lo que dicen estas cartas. Y hay una canción, como decía, que se llama Cristianos y que el estribillo dice: ojalá el maestro pueda decir, como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Y estas son unas palabras que ya en su momento se clavaron en mi corazón cuando lo escuché la primera vez, pero que desde que las he vuelto a escuchar, yo soy muy de neuras. Cuando redescubrí ahora a Marcos Vidal, pues me pasé varios días escuchando a todas horas Marcos Vidal. Entonces, pues esta frase estaba como repicando ahí, dando especialmente la segunda parte. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas, solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar? Y pienso que es una realidad muy presente en nuestro día. Y yo no sé a nivel de iglesia, porque no me acerco a este texto, ni mucho menos valorando lo que somos o lo que dejamos de ser nosotros, Gayolá como iglesia, pero en todo caso sí, como persona, me veo a mí emocionándome cada nada y que me hierve la sangre y al poco pues todo vuelve a ser más o menos normal. Y cambios en mi forma de vivir y pues por desgracia hay menos de los que creo que Dios me pide, pero sigo emocionándome y bueno, eso no está mal. Yo creo que lo que Dios está pidiendo y lo que os propongo en esta mañana no es un día más de emoción, es un cambio en nuestras vidas, un cambio en mi vida. Todas las cartas de Apocalipsis, entre los capítulos 2 y 3, tienen el mismo patrón. Jesús se presenta, porque es Jesús el que transmite estas palabras. Jesús se presenta con unos adjetivos que seguramente le ayudarán a que la gente entienda de cada iglesia lo que quiere transmitir después. Y entonces habla de cosas buenas que tienen las iglesias, cosas malas que tienen las iglesias, cosas que desaprueba, y luego da consejos o propone nuevas situaciones. Este patrón se sigue así en todas las cartas, excepto en 2, y una de ellas es esta carta. En esta carta no hay cosas buenas, solo hay cosas malas. Y aparentemente es como la carta más dura. Dices, bueno, esto es como un poco chocante porque por lo menos con la otra empieza reconociendo algo que están haciendo bien, y eso para uno que se pone delante de un grupo de gente siempre es importante, ¿no? Porque cuando
te enseñan cómo transmitir cosas. Yo no sé, igual los profesores me podéis ayudar en eso, pero siempre te dicen es muy importante ser muy positivo, ¿no? Y decir las cosas positivas y esto lo estáis haciendo bien y tal, pero vamos a intentar corregir esto otro. Pues Jesús sigue ese guión, excepto en la carta a la Odisea. Porque hay otra carta, que es la carta a Sardis, que tampoco empieza diciendo cosas positivas, pero luego sí que dice, hay algunos de vosotros que no se han apartado y tal, o sea que algo bueno dice de ellos, pero en la Odisea no. Entonces, vamos a intentar pasar muy rápido por encima de este texto. Manolo, yo no sé si es posible tener el texto delante, el texto que hemos leído. En todo caso, conforme vaya avanzando los versículos, te iré pidiendo que lo avancemos. Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesús se presenta, y se presenta como 3 términos que os pueden ser más o menos familiares o podemos entender mejor o peor. El amén. Y uno piensa, ¿y qué es el amén? Decimos amén cuando terminan las oraciones, o decimos amén como asentimiento a algo, como conclusión. Quiere decir algo como así sea o así es, pero ¿cómo adaptamos eso a una descripción de una persona? Cuando Jesús dice de sí mismo, yo soy el amén. Pues de alguna forma entendemos que lo que quiere decir Jesús es que Él es la conclusión, Él es el todo, Él es la verdad. O sea, el concepto de amén, o sea, la raíz de amén tiene una idea, unas connotaciones de formación y de crianza. Entonces, lo que creo que Jesús está intentando transmitir aquí es, en toda la evolución de la enseñanza, del Evangelio y todo, yo soy la conclusión, la piedra, la base, la verdad. Esa es la primera cualidad con la que Él se describe para presentarse, para decir lo que tiene que decir después. El testigo fiel y verdadero. Él no solamente es la verdad, sino que además es, por excelencia, el que ha transmitido esa verdad. O sea, Él como persona es la verdad, es la conclusión, es esa piedra. Pero no solamente eso, sino que además vino a esta tierra para compartir esa verdad. Y eso también es lo que le hace ser el testigo, como dice, fiel y verdadero. Y es importante estos 2 adjetivos, fiel y verdadero, porque lo que está diciendo es, lo que voy a decir de vosotros es así. Ni voy a exagerar, ni voy a dejar de menos, ni os voy a dejar pasar nada por alto. Lo que os digo es lo que necesitáis escuchar. Así que prestad atención. Y finalmente dice, el principio de la creación de Dios. Lo que viene a decir aquí es que Él es la causa, el efecto, el origen de la creación. De toda la creación, absolutamente toda la creación nos habla de Dios y nos habla de Jesús, su belleza, su perfección. Entonces Él se está definiendo a sí mismo también como parte, cuidado, no parte de la creación, sino que la creación Él es el origen de esa creación y que podemos verle reflejado en esa creación. Así pues, vemos que se define como la verdad, el que comparte esa verdad, como la causa de la creación, y como parte de esa creación, Él les está diciendo que Él también es creador de la Iglesia y por tanto tiene la autoridad necesaria para poder decirles lo que les tiene que decir. Vamos a pasar al siguiente versículo, Manolo. Porque después de presentarse a sí mismo, se dirige a la Iglesia y aquí es cuando empieza con lo que decía antes, primero una serie de quejas o de cosas con las que no está conforme y todo lo que viene después sobre el consejo y cómo corregirlo, etc. Lo que sí que es verdad y es que veremos, el mensaje lo he titulado ¿Quién es quién? Y no sé si da mucho la idea de lo que comparto, pero sí que es cierto que lo que quería transmitir es que Dios es quien es, cómo se presenta,
y nosotros somos quienes somos. Y sobre todo mi reflexión en esta mañana va acerca de quiénes somos. Lo que me gustaría es que pensáramos durante unos minutos acerca de quiénes somos. Jesús empieza diciendo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice un poco más adelante: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y en tercer lugar dice: no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay como 3 bloques de quejas por parte de Jesús. La primera es en referencia al momento por el que pasaba, no tanto a quiénes eran en realidad. El hecho de ser ni frío ni caliente, de ser tibio, para mí no es tanto una característica que les define, sino es un estado por el que está pasando. Yo creo que podría traducirse también esto como no estás ni frío ni caliente, sino que estás tibio, y es lo que a través de esta carta Jesús pretende corregir. Hay una segunda queja que dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y esto es la Iglesia como se veía a sí mismo. Primero Jesús define el estado de esta Iglesia, luego vemos cómo Jesús les habla de cómo ellos se ven a sí mismos, y en último lugar dice Jesús lo que la Iglesia verdaderamente es. No sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y vamos a ir por partes. En primer lugar, Jesús habla de la tibieza. Y esta es la palabra por la que yo acudí a este texto, y es una palabra de la que he aprendido mucho estos días preparando esto que os estoy compartiendo. La tibieza, no sé qué pensáis a qué se puede referir Jesús cuando está hablando de la tibieza, pero lo que sí que dice antes es que no eres ni frío ni caliente. Una persona fría es una persona que como que pasa de todo, que no tiene emociones, que está como muerto. Y una persona caliente es todo lo contrario, es esta persona que está, pues eso, como que le hierve la sangre, que está pendiente de todo, con ganas. Y Jesús dice: preferiría que fueras o una cosa o la otra. Yo pienso que en realidad lo que viene a decir es: preferiría que fueras caliente, pero si no eres caliente, por lo menos que fueras frío, porque entonces podrías reaccionar, tendrías conocimiento de que algo no va bien. Pero sin embargo no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Y lo que dice Jesús es ni más ni menos que la consecuencia de eso es que te vomitaré de mi boca. Y eso son palabras fuertes, palabras que a ninguno nos gusta escuchar. De hecho, una de las opciones para titular el mensaje, lo que pasa es que no era mío, era de Clara, de la semana pasada, y por eso decidí no hacerlo, era el mal rollito. Porque Jesús, conocemos a Jesús, al Jesús de amor, pero Jesús es un hombre serio. Es un hombre que cuando tiene que decir las cosas las dice y no se corta. Y hay cosas que dice que no nos gusta escuchar. Y en este caso, yo no creo que a la iglesia de la Odisea le gustara escuchar que Jesús estaba como a punto de vomitarles de su boca. Porque eso no es agradable. ¿Qué es la tibieza? Decía antes. Pues creo que la tibieza es el estado en el que el conocimiento que uno tiene no afecta a su forma de actuar. Cuando pensamos en la iglesia de la Odisea, no sé exactamente en lo que piensas tú. Yo pienso en una iglesia, posiblemente con una doctrina buena, con buen conocimiento de lo que Jesús compartía, con buen conocimiento de lo que tiene que ser una iglesia. Hay información sobre que la Odisea era una ciudad con riqueza, había unas aguas termales y mucho mineral, y no tenían problemas de recursos, no eran como nosotros. Ellos económicamente estaban sobrados, y eso les daba una seguridad en sí mismos pues que les acabó haciendo daño. Pero no había grandes escándalos en esa iglesia, o sea, todo parecía que funcionaba bien. Lo que pasa es que en medio de esa rutina, pues
todo estaba así, estable, vamos adelante, no pasa nada grave, no tenemos falsos maestros, nadie está haciendo grandes pecados, ahí estamos, ahí funcionamos. Y creo que eso es uno de los problemas que podemos tener en la Iglesia, en general, hoy en día, porque venimos, la mayoría, de mucho tiempo, de mucha tradición, y muchas veces dejamos de plantearnos las cosas, dejamos de vivir con frescura el Evangelio, porque simplemente las cosas nos llevan por la inercia adelante. Y creo sinceramente que la queja principal de Jesús en esta carta es esa, que no había suquillo, que no había vivencia, que era pues eso, vamos adelante, nos vemos los domingos o los jueves y los martes o cuando sea, y tenemos nuestros estudios y tal, pero no hay esa vivencia, no hay esa pasión que Cristo reclama. Voy a ir adelante porque el tiempo pasa muy rápido cuando estás aquí arriba. ¿Qué opinión tenía esa iglesia de sí misma? Pues hemos leído: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Esto va un poco en relación a lo que decíamos en el primer apartado. No hay necesidad de nada porque no tenemos ningún problema. Si fueran conocidos, o sea, si yo sé que tengo un problema, intentaré o no arreglarlo, pero lo peor de todo es que yo no sea consciente de que tengo un problema. No hay forma de arreglarlo. Bueno, eso es la base del Evangelio. ¿Cuál es el primer paso para acercarse a Jesús? Es una convicción de pecado. Si no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento posible. Y eso es la realidad también con esta iglesia. No tenían necesidad absolutamente de nada, o creían que no tenían necesidad. Y ese era el problema que se les planteaba. Pero entonces Jesús les habla de una forma, porque después de todo esto, lo que yo haría es: bueno, pues si no tenéis ningún problema, allá vosotros, ya os arreglaréis, o cuando realmente os deis cuenta de que tenéis un problema, posiblemente sea demasiado tarde. Yo he pensado así en algunas ocasiones. Sin embargo, lo que hace Jesús es decirles lo que realmente son, o sea, encararlos, pero con palabras de misericordia y palabras de amor. Mirad lo que dice: tú eres pobre, tú eres ciego, tú eres desnudo, desventurado y miserable. No va a hacerles daño, sino define algunas de sus cualidades que en un corazón sensible despiertan más pasión, y en un corazón sensible como el de Jesús. Él se siente tocado por la necesidad de esta iglesia, y a pesar de que la iglesia no es consciente de esa necesidad, Jesús se acerca a ellos con ese amor y con esa pasión, porque lo que Él busca es la restauración. Lo que Él quiere es restaurar esa relación con su iglesia. Y aquí es cuando, después de ver un poco lo que estas quejas de Jesús, yo me planteaba, ¿cómo soy yo? O sea, ¿cómo es mi iglesia? Claro, evidentemente uno piensa en la iglesia. Y no pienso en otras iglesias, sino que pienso en esta iglesia. Y es donde me gustaría que por 10 segundos pensaras en qué es lo que somos como iglesia, en qué punto estamos. Si estamos en un punto de caliente, de estar con fervor, con pasión por la obra, por los no creyentes, por la gente necesitada, o si estamos en un plan frío que nos da todo igual y que pasamos de todo, o que estamos en un punto tibio, como la iglesia de la Odisea, en el que aparentemente todo va bien, o a veces va bien, pero que no acabamos de tener lo que necesitamos tener. Ahora Jesús da la respuesta a lo que necesitamos tener. ¿Es ese nuestro punto? ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas, que solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar? Usa los próximos 20 segundos para pensar en ti mismo, en tu situación.
Yo tengo clara cuál es mi situación y no estoy aquí para compartirla, pero sí que lo que pretendo, como siempre que me acerco a la palabra, o siempre que nos acercamos juntos a la palabra, es que esta palabra, pues como decíamos al principio, haga cambiar algo en mí. No me haga pasar un buen rato, sino que algo haga cambiar en mí. El consejo que Dios da, que Jesús da a esta iglesia es el siguiente. Por un lado, le dice, ojalá fueses frío o caliente, o sea, reacciona, no te quedes como estás, porque si no lo haces, habrá consecuencias, te vomitaré de mi boca. Y eso es algo que, como decía antes, no nos suele gustar escuchar, pero es una realidad en la Biblia. Dios nos enseña que cuando Él habla, debemos tomarla en cuenta, y cuando no lo hacemos, tiene consecuencias. Y Jesús no lo plantea como una amenaza. Yo no creo que Jesús sea un Dios amenazante, que vaya por ahí intentando meter miedo a la gente, sino que desde todo lo contrario, desde el otro punto de vista, Jesús plantea palabras de amor, porque Él sabe que lo que es mejor para nosotros es estar pegados a Él y vivir una vida junto a Él. Solo un matiz en cuanto al hecho de vomitarnos de su boca. Yo no lo entiendo como que podamos separarnos de una relación que hemos tenido con Él. Más bien lo entiendo como que se está dirigiendo a la Iglesia y le está diciendo a la Iglesia que lo que es su testimonio, su candelero, su luz, la luz de esa Iglesia, será apagada si las cosas no cambian. Creo firmemente en que la salvación no se pierde, que la salvación es eterna, y cuando Jesús viene a nuestro encuentro y nosotros iniciamos esa relación con Él, es para la eternidad. Y un último consejo que dice en el versículo 18, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Evidentemente esta iglesia no necesitaba oro de verdad. A lo que se está refiriendo, creo, Jesús aquí es a que vaya a buscar la verdadera gracia, lo que realmente importa, la relación con Jesús. Y las vestiduras blancas son símbolo de las obras, de las buenas obras, de andar por el buen camino. Y entonces hay como un poco de cambio brusco en el mensaje, y de repente en el versículo 19 dice Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y esto es una realidad que a veces tampoco nos gusta escuchar. Como decía antes, es un poco de mal rollito, porque nos gusta mucho más ver a Jesús como Salvador, como amante, como Padre, como el que te abraza, como el que te sustenta, como el que te coge de la mano cada día cuando le necesitas, pero no nos gusta tanto ver estas otras características, y esta en concreto. Jesús, como buen Padre, nos reprende y nos castiga, y eso no es cosa nuestra, que podamos decir nosotros, es algo que Él mismo dice. Pero como decíamos antes, no lo hace como venganza, sino que lo hace por amor, porque Él sabe que ese castigo posiblemente tenga consecuencias positivas en nuestra vida. Y aquí aparece un versículo con el que seguramente voy a terminar, y es un versículo que me ha hecho mucho bien, porque no lo había planteado hasta ahora de la manera en la que lo he descubierto. Y seguramente lo habré escuchado algunas veces hablar desde este punto de vista, pero para mí ha sido un descubrimiento acercarme al versículo 20 de la forma en la que lo voy a compartir. Hemos utilizado este versículo y seguimos utilizando y seguiremos utilizando este versículo para explicar
a la gente que no conoce a Dios que Jesús está a la puerta y llama, porque lo que Él quiere es tener una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Sí? Y bueno, utilizamos este versículo como una herramienta evangelística, como parte del evangelio que Dios nos ha dado. Pero la realidad es que este versículo no está escrito a un no creyente, sino que es un versículo escrito a una iglesia. Y entonces es cuando yo descubrí y os comparto esta imagen que para mí es patética y es muy triste, de ver a Jesús, o sea, lo que por un lado es un mensaje de esperanza, porque Jesús está a la puerta llamando cada día y Él sigue haciéndolo. Prefiero no pensar hasta cuándo, pero mientras esté en esta vida tengo la sensación de que Jesús va a estar ahí llamando a mi puerta, y eso es fantástico. Pero todo lo que tiene de maravilloso y de positivo, por un lado esta imagen lo tiene de no sé cómo definirlo, de triste, de patético, de injusto, el ver a Jesús no en medio de su iglesia, sino en la puerta de la iglesia. Y para mí esto resume el mensaje que Él quería dar a su iglesia. No me estáis teniendo en cuenta. No me dejáis entrar. Estoy llamando a la puerta y no puedo entrar. Porque no es algo que dependa solamente de Él, sino que es algo que depende especialmente de nosotros. Descubrir esta imagen para mí ha sido como una revolución, porque a mí personalmente me lleva a decir esto no es lo que quiero. Eso no es, porque lo que yo he aprendido, como decía antes, lo tengo muy claro, y tengo clara mi fe y la doctrina y lo que la Biblia enseña, pero a nivel de vivencia, lo que Jesús me está diciendo esta mañana y lo que me ha dicho estos días y lo que os comparto es hasta qué punto me tienes en cuenta, hasta qué punto me tienes en la puerta. Estás diciéndole a Jesús de vez en cuando, mira, ahora te esperas en la puerta mejor, porque voy a dedicarme a mis cosas o porque voy a hacer lo que sea. Posiblemente no lo hacemos conscientemente o descaradamente, pero cuando no le tenemos en cuenta y cuando no dejamos que sea Él el que gobierna en nuestras vidas, la realidad es que lo que le estamos diciendo es eso. Mira, ahora te esperas un rato fuera porque yo voy a ir a la mía. Ese es el mensaje de Jesús a David esta mañana y a Gayolá. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si abrimos la puerta, lo que nos espera es comunión con Él, es pasar tiempo con Él, es cenar con Él. Aquí en España somos famosos. Yo recuerdo mi profesor de canto, que era americano, que decía que en España todas las cosas importantes se hacen alrededor de la mesa. A nivel de negocios, a nivel de amistades, o sea, siempre vamos a hablar, no quedamos para pasear, quedamos para tomar algo, quedamos para comer, quedamos para... Y yo creo que por eso tenemos también un poco más de facilidad para entender lo bueno o lo positivo que puede ser el compartir una cena eterna con Jesús. Eso es lo que Él está proponiendo, eso es lo que Él está deseando y eso es lo que te está pidiendo esta mañana. La carta termina con una promesa preciosa, en la que no me voy a parar mucho, y es que al que venciere, yo le sentaré en el trono conmigo. Y es curioso que dice, porque vencer puede tener muchos matices, pero él aclara, como yo he vencido. Y si vemos un poco el paso de Jesús por esta vida, vemos que Jesús venció a una tentación, y a una tentación muy concreta, que también va muy en relación de lo que ha dicho antes a la Iglesia. Satanás tentó a Jesús diciéndole, yo te voy a dar lo que de todas formas vas a tener, pero sin tener que pasar por la cruz. Jesús sabía que él iba a conseguir destronar a Satanás como príncipe de este mundo de todas formas, porque iba a morir, pero su tentación vino por decirle eso.
te voy a dejar que consigas lo mismo, pero sin tener que pasar por que te arresten, porque te golpeen, porque te insulten, por la humillación y sobre todo por la cruz y por esa separación de su Padre a causa del pecado que cargó en su propio cuerpo. Y él venció a esa tentación, y lo que está diciendo aquí, al que venciere, creo que va por ahí. Lucha contra esa tentación. Las cosas en la vida no son fáciles, y vivir con Cristo, abrirle la puerta, no es todo de color de rosa, lo tenemos muy claro. Hay una lucha, y Pablo lo tenía muy claro cuando decía que él moría cada día. Y eso es lo que está pidiendo también Jesús, al que venciere, al que muera, al que decida pasar por esa separación, por ese dolor, esa separación de sí mismo, el negarse a sí mismo, lo que va a obtener es que va a estar conmigo en el trono, va a estar... esa es la recompensa, y eso es a lo que todos aspiramos. Finalmente, resumo, lo que me gustaría que nos lleváramos en esta mañana es la imagen de esperanza por un lado, pero de Cristo excluido. De Cristo excluido en el tiempo en el que vivió aquí, excluido cuando fue crucificado, rechazado por la humanidad, seguido por muy pocos, y de Cristo excluido en la iglesia de la Odisea, y posiblemente, eso es cosa de cada uno, Cristo excluido de la iglesia actual o de nuestras propias vidas. Y de esa forma intentemos acercarnos a Él para escuchar atentamente esa voz que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si quieres, pues puedes abrirla. Ojalá el Maestro pueda decir, como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas, solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar? El Señor os bendiga.